qué es creer en el Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Si vamos a oír la palabra de Dios y ya tenemos las escrituras, entonces vamos a usarla, si no todavía tiene tiempo para traerla. Dice el verso 14 y 15 de Marcos 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Jesús predicando el Evangelio. Y dice del reino de Dios. Claro, llegó el rey, llegó el reino. 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús es el rey y Jesús es el que va a gobernar, y por eso dice el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que es la parte que todos los oyentes debían tener en cuenta: arrepentirse y creer en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hemos tomado la enseñanza bajo el título ¿Qué es creer en el Evangelio?, haciendo uso de 6 secuencias. Hemos dicho que el hombre está separado de Dios. Todos los seres humanos están separados de Dios y por lo tanto todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, dijimos que hay una mala noticia, y es que la justicia de Dios demanda que el hombre sea bueno siempre, desde que nace hasta que muera, y que nunca peque desde que nace hasta que muera. Hablábamos también en nuestras secuencias que la demanda de la justicia de Dios es imposible para ser cumplida por cualquier ser humano. Es imposible. Nadie jamás lo ha logrado ni lo logrará. Si alguien piensa salvarse por la justicia de Dios, que es hacer el bien siempre y nunca haber pecado, es imposible. Cuando hablamos también de otra de nuestras secuencias, es que es imposible para el hombre, como el hombre es pecador, es imposible que él sea bueno y sin pecar para poder salvarse, porque precisamente a esto es lo que está apuntando nuestra enseñanza, explicando qué es creer en el Evangelio. Y el hombre, por todos los esfuerzos que él haga para tratar de cumplir, recuerde lo que hablamos de Mateo 22, 34 al 40, cuando el intérprete le preguntó: Señor, ¿cuáles son los 2 mandamientos principales? Y Jesús les dijo, sabiendo que ellos tenían los 10 mandamientos, 613 preceptos, también para los días de Jesús ellos le agregaron las promulgaciones rabínicas. Y Jesús se lo resumió en 2. Solo cumples, ame a Dios 100% y ame al prójimo 100%. Y por eso hemos dicho que es imposible cumplir esa ley así el hombre se esfuerce, nunca lo logrará. Dijimos también que si hemos de buscar la salvación, hemos de apartarnos de tratar de salvarnos por el método, entre comillas, de esforzarnos a cumplir 100% la ley de Dios. Y hablamos también nosotros, y es en el punto que estamos en la secuencia número 6, y es que la única manera de que el hombre puede salvarse eternamente es que el hombre reciba la justicia de Dios. Es decir, la justicia de Dios
tiene que ver que el hombre tiene que vivir 100% que no ofenda a Dios y 100% que no ofenda al prójimo. Esa justicia hay que cumplirla. Pero como el hombre no la puede cumplir, entonces estamos en la secuencia cómo es que se manifiesta la justicia de Dios. Y vamos al texto de Romanos 3, donde habíamos dejado en nuestra enseñanza anterior. Romanos capítulo 3. Leo. Pero ahora, Romanos 3:21, ahora, dice Pablo, aparte de la ley, o sea, no teniendo en cuenta la exigencia de la ley. ¿Cuál es la exigencia de la ley? Que usted ame a Dios 100%, o sea, sin tacha, y usted ame al prójimo 100% sin tacha. Entonces, el texto dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, y subrayes y toma nota, se ha manifestado la justicia de Dios. Y aquí es donde se va a centrar nuestro estudio. En Romanos 3, dice el versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas. Pablo, que fue en su época de la religión del judaísmo, Pablo mismo está diciendo que cuando se habla de la justicia de Dios, pues él ya se había convertido a Jesús. Pablo, al hablar de la justicia de Dios, dice que ya venía siendo testificada por la ley y los profetas. Cuando hacemos una división entre el Nuevo Testamento, que es los Evangelios, incluye ya las cartas de Pablo, etcétera, etcétera, estamos hablando que hay la escritura del Antiguo Testamento. Entonces está diciendo Pablo que la justicia de Dios no es una enseñanza nueva en los Evangelios, no es una enseñanza nueva en las enseñanzas mismas de Pablo, sino que ya era testificada, o sea, fue dicha o venía siendo expresada por la ley y los profetas. Es decir, en el Antiguo Testamento ya se hablaba que los hombres deberían ser justificados, aceptos ante Dios, pero por la justicia misma de Dios, o sea, a la manera de Dios, a la forma de Dios. Es tan importante lo que estamos leyendo en Romanos 3:21, porque tiene que ver con nuestra salvación eterna. Está establecido a los hombres, Hebreos 9:27, que mueran una sola vez. Usted va a morir. Y por eso es muy importante tener la tranquilidad estando en vida, que es creer en el Evangelio. Vuelvo a leer el 3:21 otra vez. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, no es una enseñanza, ni fue nueva en los días de Jesús, ni nueva en los días de Pablo, ni de Pedro, ni para nosotros tampoco es nueva, sino que ya venía desde el Antiguo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento, escuche, ellos tampoco eran justificados por cumplir la ley, porque ningún ser humano ha llegado a cumplir toda la ley. Desde el pecado de Adán y Eva, ningún ser humano puede justificarse por cumplir la ley. O sea que en el Antiguo Testamento, ninguno de ellos, de los seres de esa época, llegaron a vivir 100% buenos y 100% sin haber pecado. Es decir,
Jehová, para aceptarlos, ellos tenían que haber no cometido ni una sola impiedad, ni una sola injusticia. Y como Jehová sabe, desde la caída del hombre, en Génesis en el capítulo 3, Él sabe que ningún hombre, escuche, le puede cumplir la ley de amar 100% a Dios y 100% al prójimo. Y la razón es que la condición del hombre es una condición pecadora. Entonces no existe ni uno que siempre haya hecho el bien y que nunca peque. Este texto de Eclesiastés 7:20 lo resume maravillosamente. Dice, Eclesiastés ¿qué? 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien siempre y nunca peque. Entonces la pregunta es, ¿cómo se justificaba la gente ante Dios en el Antiguo Testamento, sabiendo que tampoco en el Antiguo Testamento el hombre podía cumplir toda la ley? Entonces, ¿cómo funcionaba y cómo era la justicia de Dios en el Antiguo Testamento? Porque en la enseñanza pasada hablamos en el Nuevo Testamento que la justicia de Dios se ha manifestado, y mire que ahí aparece en Romanos en el capítulo 3. Hablar de la justicia de Dios en el Nuevo Testamento lo entendemos claramente. Dice de Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, en el Nuevo Testamento y hasta hoy, entendemos que la justicia de Dios es Jesucristo, porque Jesucristo cumplió la justicia de Dios. Fue el único que ha vivido 100% amando al Padre y 100% sin haber ofendido a ninguna persona. Entonces, quien cumplió la justicia de Dios aparece a mi favor y la cumple por mí. ¿No le parece que es muy maravilloso lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos 3, 21 y 22? Pero nuestra enseñanza en esta oportunidad se centra es, si Romanos 3, 21 dice que la justicia de Dios, dice, fue testificada y es testificada por la ley y los profetas, entonces, ¿cómo era en el Antiguo Testamento? Entendiendo que aún Jesucristo no había venido a la tierra. Bueno, ya aclarando lo del Nuevo Testamento, que la justificación es por la fe en la persona de Jesús, que Jesucristo es la justicia de Dios porque Él cumplió la justicia de Dios, y que hablando en el Nuevo Testamento no nos salvamos por nuestras propias justicias, porque si nos fuésemos a salvar por nuestras propias justicias, tendríamos que vivir de tal manera que usted ni yo lo vivimos, ni lo vivimos, ni lo viviremos. Tendríamos que vivir de tal manera que nunca hubiese cometido una sola impiedad ni una sola injusticia. Usted puede decir, hermano, usted es muy repetitivo, eso lo ha dicho pues todas las veces. Es porque no se trata de considerar que usted no está entendiendo, sino que es el lenguaje que uno encuentra en las Escrituras para tener la seguridad que sí estamos entendiendo. Así que de modo que pretender salvarse y ser acepto y ser justificado por Dios es un imposible para todos los seres humanos. Volvamos a Romanos 3:22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces eso se debe quedar claro.
La razón que es por la justicia de Dios en la persona de Jesús. ¿Y qué le toca a usted? Fe, por medio de la fe. Lee Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos los hombres pecaron. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que el hombre nace y si se muere sin entregar su vida al Señor, sigue destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por no vivir 100% la vida que agrada a Dios y 100% la vida que agrada en el sentido de no ofender a ningún ser humano. Entonces, ahora regresamos a la pregunta inicial. Entonces, ¿cómo la gente se justificaba en el Antiguo Testamento? Entonces, tome nota que es muy importante. Al leer Romanos 3:21, se nos dice que la justicia de Dios fue testificada por la ley. Esa es una referencia a que si usted lee los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, está testificando acerca de la justicia de Dios y diciendo en el Antiguo Testamento cómo era la justicia de Dios. Pregunta, ¿cómo es la justificación en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, la justicia de Dios es ¿quién? Dígalo, Jesucristo. ¿Y qué es lo que el hombre debe hacer para que se manifieste esa justicia que es Jesucristo? Colocando la fe en la justicia de Dios que es Jesucristo. Ahora, con toda seguridad, como hoy en día hay gente que ha ignorado eso toda la vida, de que la justicia de Dios es en la persona de Jesús. Aún en el Antiguo Testamento, algunos, aunque se les enseñaba, ignoraban la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Y voy a leer este texto, hermano, en Romanos, en el capítulo 10. Es una bendición este libro, hermano, porque habla acerca de la importancia de la fe en Jesucristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 10. Dice, hermanos, verso 1, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, que ellos se salven. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, habían personas que eran como muy piadosos, muy devotos, que se esforzaban por agradar a Dios y tenían como esas ganas de vivir para el Señor, pero lo hacían sin el conocimiento de lo que dice la Escritura. Hay gente que, podríamos decir, tienen una pasión por Dios, unas ganas de estar en las cosas del Señor, pero lo hacen sin conocimiento, sin ciencia, o sea, lo hacen erradamente. Eso es lo que dice el verso 2, lo leo. Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, ve, la que vamos a explicar, porque ignorando, y él está hablando también del Antiguo Testamento, porque ignorando la justicia de Dios, hay gente que ignora la justicia de Dios. Otra vez, ¿cuál es la justicia de Dios en el Nuevo Testamento? La justicia de Dios es Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el único que amó 100% al Padre y 100% nunca ofendió a ningún ser humano. Porque ignorando la justicia de Dios, y dice, y procurando establecer la suya propia, o sea que el hombre no tiene en cuenta la justicia de Dios, que es en la persona de Jesús, colocando nuestra fe en Él. Y cuando colocamos nuestra fe en Jesús, se manifiesta la justicia de Dios en nuestra vida.
Pero Israel, y estamos hablando desde el Antiguo y también en los días de Pablo, pero en el Antiguo Testamento, y no solamente en los días de Jesús, sino todavía la gente dice procurando establecer la suya propia, es decir, procurando establecer la manera como han de salvarse. Muchos de nosotros nos levantamos en una vida religiosa sin la palabra de Dios. Y todavía a estas alturas uno encuentra en la religión hablando del purgatorio. Me escuché a un doctor en teología y en apologética de esa religión y decía que la salvación es por el purgatorio, por Dios. La justicia de Dios es Jesucristo, porque nunca pecó y siempre fue bueno. No, bendito sea el nombre del Señor. Dice, y procurando establecer la suya propia. El hombre trata de, a ver cómo me salvo. Entonces se inventa esto, y al último se termina en una religión. Y dice, y procurando establecer la suya propia, entonces ¿qué hacen? Abandonan la justicia de Dios. Porque dice el texto, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando un hombre y una mujer no acepta la justicia de Dios para salvarse, que es la persona de Jesús, está haciendo a un lado la justicia de Dios para procurar salvarse como Él piensa, como Él dice, haciendo a un lado las Escrituras. Romanos 3:10. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos a verlo como de manera ilustrativa para explicar la justicia de Dios en el Antiguo Testamento. Un israelita se le acerca a Moisés. Recuerde, Moisés. Y se le acerca, o a un profeta, digamos que se le acerca a Moisés, y le dice, Moisés, ¿cómo me salvo? ¿Cómo soy justificado? ¿Cómo soy acepto ante Dios? Moisés le diría, por la justicia de Dios. Moisés le diría por la justicia de Dios. Recuerde que estoy hablando de Moisés porque Pablo en Romanos 3:21 dijo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, Moisés enseñó y los demás profetas enseñaron cómo es la justicia de Dios. Teniendo en cuenta esto, entonces el Moisés le respondería, o un profeta le respondería, ¿sabes? Hay una fiesta en Israel y precisamente está a punto de empezar. Y esa fiesta es la fiesta de la expiación. Es el 10 del mes de Tisrei. Estoy utilizando Levíticos 23, versículo 27 al 28. Incluso voy a leérselo, que se llama la fiesta de la expiación. Dice el versículo 27. Si usted lee el título del Levítico 23, es las fiestas solemnes. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, y tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Así que al israelita que le ha preguntado a Moisés, Moisés le dice, asegúrate de celebrar ese día, que es el día
de la expiación, incluso llamado el día santo, 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 el día más santo. Y el verso 27 dice, ¿para qué? Para afligir vuestras almas. Eso se habla del arrepentimiento. Y una vez que se arrepentían, ofrecían el sacrificio. No era que ellos ofrecían el sacrificio y después se arrepentían. No, se arrepentían y venía el sacrificio. Entonces Moisés le diría, asegúrate de celebrar este día, porque es el día de tu arrepentimiento. Todos se van a arrepentir, pero tú te vas a arrepentir. Entonces Moisés le explicaba y le mostraba que esta fiesta venía de parte de Dios. Y lo hemos leído en Levíticos, ¿qué? Capítulo 23, versículo 27 al 28. Y mire lo que encontramos nosotros en Levíticos, hablando de esa ceremonia, nos da una pequeña explicación. Como usted está tomando nota, está en el libro de Levíticos 16, no se lo voy a explicar extensamente por el tiempo, pero dice el versículo 1 hasta el versículo 34, dice el día de la expiación. Con seguridad que Moisés le explicaría. Levíticos 23, 27 al 28 y Levíticos 16 hasta que llamamos nosotros hasta el 34. Voy a leer el versículo 32 de Levíticos 16. Dice, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y mire lo que dice el 33, el sumo sacerdote, y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes, o sea, por todos los que estaban sirviendo al Señor, y por todos los servidores, y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Entonces Moisés le explica, o le explicaría en la ilustración que estamos haciendo, es ese día el sumo sacerdote entra solamente una vez cada año, y la ceremonia que se lleva a cabo va a expiar, va a perdonar a todos los que se arrepienten en esa fiesta y hacen el sacrificio durante un año. Ahí lo acabo de leer. ¿En dónde? En Levíticos 16, 32, 34. Recuerde que Levíticos es un escrito de Moisés que hace parte de la ley. Así que ahora el israelita, ¿qué sabía? Sabía que debía tener en cuenta la celebración del día de ¿qué? De la expiación. ¿Qué tenía que hacer? Arrepentirse en ayuno. ¿Y qué sabía él? Que hacía su sacrificio y que sus pecados quedaban, oiga esto, justificados, expiados por un año. ¿Sí lo entendió? Pero Moisés le diría, si no te mueres durante ese año, porque si te mueres en ese año que viniste a la celebración y estuviste en arrepentimiento y en el día de la expiación, si te mueres ese año, ya estás justificado y te salvas.
Pero escucha bien, si tienes vida, al año siguiente debes de volver otra vez a repetir esa fiesta y debes asegurarte de asistir cada año y tener otra celebración que de expiación. Te arrepientes, haces tu sacrificio y durante todo ese año tú estás justificado delante de Dios. Para el israelita, lo que le acaba de decir Moisés le resultaba familiar. El sacerdote entraba una vez al año en el santuario y eso era familiar para él. O sea que si él tenía, digamos, 50 años, él estaría por muchos años conociendo esa historia. Y también le era familiar el arrepentimiento, el sacrificio que debía hacerse. Pero también era familiar el sacrificio que hacía el sumo sacerdote. Así que para él era muy común escuchar acerca de cómo se sacrificaba un animalito. Entonces el animalito, o sea, el cordero, se llevaba y uno de los animalitos era en holocausto, moría, y en el animalito se cargaban todos los pecados, tanto del sumo sacerdote como de los que le ayudaban, los sacerdotes que le ayudaban a Aarón o al sumo sacerdote del momento y a todo el pueblo. Y el animalito era inmolado y el animalito moría sin ser culpable del mal que hubiesen hecho las personas. Así que él sabía, este israelita, el animalito es inocente, él no ha hecho nada, pero todos mis pecados se cargan sobre el animalito. Y el cordero inocente cargaba con todos sus pecados. ¿De qué estamos hablando? De cómo era la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, cuando aún, y siempre ha sido así, el hombre no es capaz de cumplir la ley de Dios perfectísimamente, amando a Dios perfectísimamente y amando al prójimo perfectísimamente. Así que usted encontraría al israelita una vez determinada la fiesta de la expiación y él le diría: he sido acepto delante de Dios, he sido justificado por un año, he sido salvo por un año, durante todo este año, gracias a Dios que estoy justificado, y si muero, ya he sido aceptado por Dios y tengo la vida eterna. Así que el israelita, a la ilustración que estoy haciendo, entendía que su salvación no dependía de los esfuerzos de él, sino que fue la justicia de Dios en esa fiesta solemne, el día de la expiación, donde un cordero cargó con todos sus pecados. El cordero, el animalito, era inocente, pero el israelita diría: es que el cordero es mi justicia. Dios colocó como justicia al cordero, porque yo no puedo cumplir la ley de amar a Dios, como dijimos, y de amar al prójimo que termine perfectísimamente. Entonces el israelita entendía que su salvación, su justificación no dependía de él, que no eran sus propias justicias. Claro que él se entregaba al Señor y trataba de vivir la vida que agradaba a Dios y abandonaba el pecado, pero volvía otra vez, como era pecador,
porque no cumplía. Pero entonces él después de que iba a la fiesta de la expiación, el día de la expiación, él ya no volvía a pecar. Sí volvía a pecar, pero ya tenía asegurada que la justicia de Dios. Por eso es que en Romanos 3, que no debes de olvidar, 3:21, dice que aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado en el Nuevo Testamento en Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento también la justificación, la salvación es aparte de la ley en el Antiguo Testamento, y la justicia de Dios en el Antiguo Testamento era ese cordero que entraba en expiación. Era esa ceremonia solemne del día de la expiación. Por eso en Romanos 3:21 Pablo dijo, la justicia de Dios testificada por la ley. Entonces ya usted ha leído Levíticos 23, pero también te animé a que leas Levítico 16. Ojalá que saque el tiempo y lo lea. Así que cuando Pablo está hablando, Romanos 3:21, está haciendo referencia a ese momento del día de la expiación. Y los profetas se refirieron a que la justicia de Dios era que el hombre debía arrepentirse de sus pecados y un sacrificio de cordero. Qué cosa más maravillosa. Se terminaba la celebración del día de la expiación, y digamos que ya el israelita empezaba a preguntarle a Moisés, bueno, Moisés, ¿y si me muero en este lapso de tiempo? ¿Qué? Estás justificado delante de Dios por la expiación del cordero. Pero entonces a partir de este momento yo ya no cometo pecado. ¿Cómo? Claro que sí. Se le enseñaba, y Moisés le enseñaba, que esta salvación iba con él por un año. Era justificado por el cordero inmolado, y el cordero inmolado era la propia justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora con la pregunta que me dices que si no, que eres justificado por un año y que si pecas, ¿qué pasa? Que no puedes volver a pecar, no, si pecas. Así que lo que debes hacer es, ahora que todos tus pecados han sido perdonados y que ya fueron perdonados completamente por un año, así que a partir de este momento vas a disfrutar de esa vida alabando y bendiciendo al Señor. Entonces el israelita sigue preguntando, bueno, ¿y si peco qué? ¿Pierdo la salvación? Sí, pierdo la salvación. Moisés le diría, estás cubierto por un año. Y si le falles al Señor, pues otra vez te arrepientes, haces otro sacrificio, pero no un sacrificio para salvarte, porque ya hiciste estuviste en la fiesta del día de la expiación, sino que necesitas otra vez arrepentirte del pecado que cometiste personal. Ahora, Dios te va a ayudar en el sentido que te va a corregir. Y Él, como tú eres uno que ya está justificado, entonces tienes un padre un padre amoroso. Y el padre amoroso lo que va a hacer es que te va a disciplinar para que no sigas viviendo así. Porque puede ocurrir que tú estás justificado ante Dios por un año y no estás disfrutando de la relación con el Señor. Entonces el Señor te va a ¿qué? Te va a disciplinar. Otra vez me imagino al israelita preocupado. Entonces yo ya no vuelvo a pecar.
No, esperamos que no lo hagas. Pero si pecas, abogado tienes. Es decir, ya tú puedes venir delante del Señor y el Señor te perdona. Porque le diría, vea israelita, Dios sabe que tú no eres perfecto y Dios sabe que aún no eres capaz de cumplir 100% amar a Dios y 100% amar al trono, sino de que si llega a ocurrir, te arrepientes y el Señor va a hacer unas correcciones en tu vida para que disfrutes de esa justificación que tienes por un año. Oiga, y coloque esto como una nota. Aunque el israelita era justificado por un año, por la justicia de Dios, a través del día de la expiación y de la muerte del Cordero, no quiere decir que no vuelves a pecar. Y no te vas a pasar un año tratando de buscar cómo me salvo. A ver, ¿cómo me salvo? ¿Cómo me salvo? No. Vas a vivir como un salvo. Vas a vivir como un justificado. ¿Sí? Y vas a tratar de vivir para hacer la voluntad y vivir para la gloria y la honra de Dios. Ahora tienes un aliciente, es que ya eres salvo, tus pecados ya han sido cubiertos por un año, así que conságrate al Señor. Moisés le diría: lo más importante fue que estuviste en la celebración del día de la expiación, recuerda eso, que te arrepentiste de tus pecados y hubo un sacrificio. Así que anda, vive para la gloria de Dios y tienes tu salvación por un año. Ahora, voy a explicarte brevemente, porque ya sabes cómo es la justificación en el Antiguo Testamento. Entonces, al ir a Romanos 3:21, Romanos 3:21, ¿no le parece que es muy maravilloso? Hay gente que ignora esto, cristianos que ignoran esto. Al ir a Romanos 3:21 y 22, como ya hemos dicho que el Cordero apuntaba en la fiesta de la expiación, señalaba y anunciaba mientras viniera el Cordero de Dios. ¿Y ese fue quién? ¿Ese fue quién? Jesús. Juan el Bautista iba con sus discípulos y vio a Jesús. Y al ver a Jesús, les dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Por eso, así como en el Antiguo Testamento la justicia de Dios fue por el Cordero en el día de la expiación, en el día de la fiesta anual y solemne, en el Nuevo Testamento no es el animalito, sino que es la persona de Jesucristo, el Cordero de Dios inmolado, que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilla, hermanos! Los que estamos después del Nuevo Testamento, después de Jesús, la justicia de Dios es Jesús, el Cordero de Dios. Y en el Antiguo Testamento la justicia de Dios era el animalito, el Cordero de Dios que apuntaba a Jesús. La justicia de Dios, verso 22 de Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La misma justicia
del Nuevo Testamento es la misma justicia de Dios en el Antiguo Testamento. La misma justicia de Dios en el Antiguo Testamento es la misma justicia de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús. La diferencia es que el Cordero inmolado en la cruz vino y vivió en santidad y murió por nuestros pecados. Y la diferencia maravillosa de la justicia de Dios en el Nuevo Testamento es que la salvación y la justificación no es por un año, sino es por todos los años que estemos aquí en la tierra. Pablo dijo en Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Desde el momento que colocamos nuestra fe en Jesucristo, nuestra salvación es eterna, no solamente por un año, sino por todos los años de nuestra existencia. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora que usted sabe qué es la justicia de Dios, es Jesús, y colocar la fe en Él, venga y acepte la justicia de Dios en la persona de Jesús. Dígale: Señor Jesús, yo no me puedo salvar por mí mismo, es imposible, porque no soy capaz de ser bueno 100% y no pecar 100%. Me acojo hoy a tu justicia, bendito Dios, y acepto que Jesucristo fue el único justo y que vengo a ti, bendito Dios, y acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador, como mi justicia. Tu muerte y tu resurrección es lo único que puede traer salvación a mi vida. Jesús, te entrego todo mi ser, coloco mi fe en ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones siempre.